Es una pregunta. Hay demonios merodeando y trata sobre la actividad demoníaca antes de la segunda venida del Señor. ¿Qué dice la ciencia sobre esto? Los no cristianos, ¿lo podemos ver o no lo podemos ver? De eso se trata la enseñanza de hoy. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, dice: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, pasa al verso 3, dice: no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se rebela contra todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse ¿de qué lugar? Del templo, y pretender ser Dios. Versículo 9: el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Muy bien, está hablando, si notas bien, el versículo 1, vuelvo a leer el verso 1, está hablándonos de nuestra temática, de nuestra serie. El 1 dice: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y está en rojo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos está hablando de la temática de nuestra serie, la segunda venida del Señor. En el griego es parusía, y lo que parusía significa es la visita o la llegada de un dignatario real. Hagamos memoria un momento. El término parusía es un término muy específico, es un vocablo técnico. Se usaba en las visitas, en las delegaciones y las visitas oficiales del rey. Cuando el rey visitaba sus comarcas, cuando volvía a sus dominios y sus pueblos, decían lo que hoy diríamos una visita diplomática. A eso se le llamaba parusía. Ese es el término que se usa para describir la segunda venida de nuestro Señor. Es decir, el rey vendrá a su tierra, a su dominio, a establecer su reino. Ya no viene como un cordero sufriente. No nacerá en un pesebre otra vez. No vendrá de esa forma humilde que vino, sino ahora viene cubierto de gloria y de poder. Como rey fue entronado, fue coronado después de ascender a los cielos, está a la diestra de Dios el Padre y vuelve como un rey. La doctrina en griego se le llama parusía. Pero se relaciona la parusía, la segunda venida del Señor, se relaciona en el versículo 3, dice: tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad. ¿Ves en rojo? Sobresaltado, maldad y el destructor por naturaleza. Luego el versículo 9, lo ves en rojo: el malvado vendrá por obra de Satanás. Esto es lo que está diciéndonos la Biblia a través de la carta a la iglesia que quedaba en Tesalónica, una de las primeras grandes congregaciones que hubo en el inicio del cristianismo. Cuando empezó a difundirse por el Imperio Romano, uno de los lugares donde se fundó una gran iglesia fue en Tesalónica. Fue fundada por el apóstol Pablo. En esta congregación empezaron las dudas e inquietudes sobre la segunda venida de Jesús y viene la aclaración. En esta segunda carta ellos creían que ya había vuelto Jesucristo y se habían quedado ellos. Entonces Dios toma, el Espíritu Santo toma a Pablo para enseñarlos a ellos y a toda la cristiandad. ¿Cómo saber que Cristo ha regresado? ¿Cómo saber el preámbulo y las señales de la venida de Cristo nuestro Salvador? Voy a hablarte un poquito de la contemporaneidad. Estamos en un preámbulo, dicen varios teólogos. Gary Lipp dijo: estamos en la antesala del rapto, de la segunda venida del Señor. Y varios otros más están intuyendo esto por las Sagradas Escrituras. En esta cuarentena, en este tiempo de pandemia en el que están en cuarentena los países, hay dos noticias que sobresalen y que nos ponen a pensar sobre este tema de Satanás. Los demonios estarán merodeando. La primera noticia es de un campeón olímpico en natación. These are not
Esto no son tiempos en los tiempos cuales tenemos 69 grandiosos espiritualmente. Sé que estoy lidiando con algún tipo de depresión. Los comentarios de la ex primera dama llegan cuando se encuentra que los adultos en Estados Unidos tienen problemas de tipo mental de forma más frecuente que en otros países. Bueno, un notable atleta que que ha sido muy franco hablando de estos problemas es el atleta olímpico Michael Phelps. Michael, muchas gracias por estar con nosotros y por hablar francamente de lo que has hecho por tanto tiempo por temas mentales. Estaba leyendo algo que escribiste y es algo con la gente se puede identificar. Es un desafío que uno no esperaba. Toda la incertidumbre, ¿cuándo va a terminar? Tantas preguntas. El gran ganador, nadie ha ganado más medallas olímpicas en natación que Michael Phelps. Así lo titula, viste la agencia de noticias CNN, le dio una trascendencia, una importancia en esta cuarentena. ¿Por qué? Mira la noticia, la voy a leer. Dice, coronavirus. Michael Phelps lucha contra sus demonios mentales en la cuarentena. Habla de demonios. ¿Por qué le llama así? Michael Phelps se confesó en un texto enviado al periodista Wayne Drifts de ESPN. La pregunta, ¿cómo estás?, le preguntó el periodista, ¿cómo estás? Fue el disparador para las íntimas confesiones del tiburón de Baltimore. Todavía respiro, dijo, comenzó diciendo. Este fue uno de esos meses en que mi estado de ánimo sin parar tuvo altas y bajas. La pandemia es uno de los momentos más aterradores que me tocó atravesar. Esto es una locura, mis emociones están por todos lados. Siempre estoy al límite, siempre estoy a la defensiva. Me hace explotar fácilmente. Luego dice, me apago por completo, pero tengo esta ira burbujeante que está por las nubes. Más de una vez grité en voz alta, mira lo que gritaba él, ojalá no fuera yo. O sea, como si un extraño estuviera dentro de él. Es una sensación abrumadora, dijo Michael Phelps. ¿Tendrá que ver con actividad demoníaca? Hay problemas mentales, hay problemas físicos, hay problemas emocionales, pero también hay problemas espirituales. ¿Serán estos de índole espiritual? Voy a mostrarte otra noticia durante esta época de pandemia. Vámonos ya no a los Estados Unidos, nos vamos hacia Londres, nos vamos al Reino Unido. Así dice la noticia. El lado oscuro, también está hablando de algo satánico, el lado oscuro del reality británico Love Island. 3 suicidios en 18 meses. Es un reality, dice el reality show del Reino Unido, Love Island, parece estar maldito. El pasado sábado, eso fue en esta pandemia, dice que se conoció que su presentadora Caroline Flack se había suicidado a los 40 años. Noticia que confirmó el abogado de su familia. Caroline Flack es la que está rubia, de cabello más rubio. Pero ya antes se habían suicidado los otros dos, el hombre y la otra joven. El éxito del programa fue tal que en el año 2017 se registraron más solicitudes para ir a esa isla, a ese reality, que para asistir a la Universidad de Oxford o la Universidad de Cambridge. ¿A dónde querían ir los jóvenes? A ese reality. En el 2019 los episodios tuvieron un promedio de 5 millones de espectadores cada noche. Pese a que los acuerdos a los que han llegado los concursantes son bastante lucrativos, a la hora de la verdad este programa parece haberse convertido en un peligro para la salud mental. 2 noticias que nos ponen a encender las alarmas, nos ponen alerta, nos ponen así con la mente, ¿qué está pasando? ¿Será que hay personas en este momento que me están viendo con problemas de depresión? Con ideas como esta presentadora y actriz y modelo que se suicidó y los otros 2 también. Yo quiero recordarte lo siguiente. En ese reality Love Island, lo que hacen las parejas es pecar. Se embriagan, cumplen unos retos, se enamoran, se besan, fornican. ¿Y qué es lo que ha pasado? Dice, hay una maldición sobre ese programa. ¿Por qué? Porque ya 3 se han matado. O sea que vivir de esa forma con el pecado y aprobarlo, hacerlo un reality, hacerlo un comercio, hacerlo el ejemplo de que todos los jóvenes quieren ir a pecar, más que ir a Cambridge o Oxford, querían ir a pecar.
Como que no es un buen negocio, es el mensaje. Como que no es una buena decisión, es el mensaje. Si tú estás alejado de Dios, hoy Dios te está hablando que no es algo saludable, sino peligroso. Estar alejado de Dios. Antes de la segunda venida de Cristo, ¿habrán demonios? ¿Son demonios aquello lo que está atormentando a Michael Phelps? Cuando tú lees todo el artículo, dice que él quería matarse. ¿Qué? Suicidarse, sí. Un hombre que tiene dinero, un hombre que es joven, que tiene esposa, que tiene hijos, un campeón mundial y quiere suicidarse. Wow, ¿qué es lo que pasa? A veces quiere estrangular a su esposa en ataques de ira. ¿Qué es lo que pasa? Y él dice, son demonios que me están atormentando. Tal vez tú no eres una modelo, tal vez tú no eres un campeón, un deportista mundial de alto nivel, pero sí estás jugando con el pecado. O tal vez estás deslizándote por ese risco del pecado. Estás cayendo y te estás alejando del Señor. Este mensaje es para ti y para mí. Nos pone en alerta, nos enciende las alarmas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Volvamos a la Biblia, por favor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 al versículo 3. No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor. Nos está dando una pista impresionante para que el demonio llegue a atacar a alguien, para que el demonio llegue a atacar a una persona, para que lo lleve al suicidio, como Michael Phelps está pensando, o los actores y modelos del reality show, para que lleguen a matarse. Primero tiene que haber algo. Mira la pista, ¿cuál es? Llegar primero la rebelión contra Dios. Aquí viene el primer principio que tenemos que examinar. La primera pista que nos da la Biblia. La rebelión trae la actividad demoníaca. El demonio no llega accidentalmente. ¿Recuerdas lo que dice el libro de los Proverbios? Así como la golondrina en su hogar, el gorrión en el vuelo, así la maldición no llega sin un motivo. Si las agencias de noticias están diciendo, este está maldito, este programa, este reality tiene una maldición, tiene que existir un motivo por el cual gente con carreras exitosas, con dinero, con fama, con belleza, se están matando. Segunda de Timoteo capítulo 3, en el versículo 1 al versículo 5. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días, oye, antes de la venida de Cristo, de la parusía, son los últimos días, vendrán tiempos como difíciles. La gente estará llena de egoísmo. Y habla de la gente, no dice alguna gente. Esa palabra, la gente, ahora te la voy a explicar, es muy importante y es el centro de la explicación que vamos a dar. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de esa piedad. Con gente así, ni siquiera te metas. En los últimos tiempos está diciéndonos la Biblia. Vamos a arrastrar las pistas, vamos a armar las piezas de ese rompecabezas. ¿Cómo actúa Satanás en los últimos tiempos? ¿Qué tiene que ver la actividad demoníaca actual con la parusía, la segunda venida de Cristo? Segunda de Timoteo nos está mostrando una rebelión generalizada. Pero vamos un poquito más atrás. A primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 3 nos habla de una rebelión universal. La segunda carta a Timoteo nos habla de una rebelión generalizada, pero la primera carta nos está afirmando de una rebelión universal. Leámoslo, primera de Timoteo 4 del 1 al 3. Dice, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos, la parusía, antes de la parusía, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas, ahí está en rojo, diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas. Tienen la conciencia encallecida. ¿Por qué les llama hipócritas? Porque en la pantalla de televisión aparecen súper felices, pero en la intimidad quieren matarse. Hipocresía. Prohíben el matrimonio, no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes, conocedores de la verdad, que los coman con acciones de gracia. En estos dos textos, en la primera carta y en la segunda carta a Timoteo, nos está dando dos pistas poderosas. ¿Recuerdas? Rebelión que trae
Tesalonicenses dijo, Dios dijo a la iglesia de Tesalónica y a toda la cristiandad nos dijo que primero viene la rebelión y después de la rebelión que viene, actividad satánica. Se manifiesta el destructor. ¿Quién es? Satanás. Se manifiesta la maldad, pero primero es la rebelión contra nuestro Dios. Alguno pensará, ay, eso que acabamos de leer en esa lista siempre ha existido. Y tienes la razón. Siempre ha existido gente hipócrita, siempre ha existido gente blasfema, siempre han existido, sí. Pero recuerdas que yo te dije que prestaras atención sobre una palabra. ¿Cuál fue? La gente. Yo quiero mostrarte esto. Siempre ha existido gente que se droga, que usa sustancias alucinógenas para salir de su estado mental. Ves en la sociología la cultura china, la cultura hindú y otras más. Aquí en América los indígenas mascando la coca siempre ha existido, pero ha sido puntualizado, focalizado. Ahora la droga está ¿dónde? Generalizada. Ahora no hay lugar donde no se droguen. Ahora no hay colegio donde no tengan problema de eso. No hay universidad donde no se encuentre eso. No hay bar en la tierra donde no se encuentre eso. Asimismo, está hablándonos Dios de que la rebelión va a ser generalizada. Oye, no solamente en unos punticos ateos, sino que va a haber en todo lado ateísmo. Wow. No solo en un lado fornicación, sino que lo van a promover con realities. Todo el mundo le va a ser normal fornicar. Siempre ha existido, pero las profecías que nos está mostrando Dios para la actividad demoníaca, la gente quiera suicidarse, la gente quiera matarse, la gente tenga ataques de pánico, ataques de ira, para llegar a esos extremos primero es porque hay una rebelión. ¿Sabes? Uno de los brillantes teólogos, de la élite, de los reformadores del siglo XVI, siglo XVII, siglo XV, uno de ellos, uno de los protagonistas es Juan Calvino. Juan Calvino se refirió a este pasaje de Tesalonicenses y él dijo así: no será un ser humano, sino un reino que será capturado por Satanás con el propósito de establecer una sede de abominación. Él nos está diciendo, oye, y escuchar a Calvino es tan importante porque no es cualquier ser humano, brillante en las escrituras, promotor de la reforma que purificó el cristianismo. Y este hombre dice, será un sistema que se apoderará para traer una abominación sobre el mundo. Estamos en esos tiempos. Tú saca tus conclusiones. Tú pide al Espíritu Santo que te muestre. Porque yo no soy Dios. Yo soy un predicador y un testigo. A mí Cristo me sacó de la drogadicción. A mí Jesús me sacó de las tinieblas. A mí Él me convenció y cambió mi vida. Y tiene que hacerlo contigo. A través de la Biblia y una relación de oración y de alabanza y de comunión con Él. Mira lo que desde el Antiguo Testamento Dios nos había dicho acerca de este principio. De los últimos tiempos, primero rebelión y luego actividad diabólica. Se lo reveló a Daniel llamado Belsasar en su capítulo 8, versículo 23 al 24. Dice así: hacia el final de estos reinos, cuando los rebeldes, mira en rojo, rebeldía, lleguen al colmo de su maldad, o sea que en televisión, fornicación, vicios, descaradamente en toda la sociedad se viva la rebelión contra Dios. No me importa lo que Dios diga, no me importan las escrituras, yo lo voy a vivir así. La Biblia es como un libro viejo, un libro de historia. Dice, cuando llega al colmo su maldad, surgirá un rey de rostro adusto, maestro de la intriga, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda y destruirá a los poderosos y al pueblo santo de Dios. La profecía de Daniel en su capítulo 8 está hablando de Satanás, del anticristo. Pero dice que hay un preámbulo para esa actividad diabólica. La rebeldía. Sí, Señor. Si alguien es oprimido, es hostigado o es poseído por un demonio, primero tiene que venirle la rebeldía contra Dios. Dios está usando a CNN para decirnos. Dios está usando a las agencias de Londres, a la BBC para mostrárnoslo. ¿Qué? Que la rebeldía contra los principios de Dios. Que no quieres la Biblia. Que no te gusta orar. Yo no necesito una iglesia. Ahí está el resultado de ese laboratorio, de ese experimento que está haciendo la sociedad del ateísmo.
de la rebeldía. Un mensaje de libertad, de belleza. Mentira, se quieren matar. Mentira, tienen ataques de pánico. Mentira, tienen ataques de ira. Están destruidos por dentro. Están invadidos de demonios. Ahora, yo les dije que iba a ver el tema desde el punto de vista científico. ¿Qué nos dice la ciencia? Voy a mostrarte esta organización en los Estados Unidos, americana, por sus siglas APA, Asociación Psiquiátrica Americana, American Psychiatric Association. Ellos tienen un catálogo que publican desde hace años, se llama Catálogo para Diagnóstico de Desórdenes Mentales. La Asociación de Psiquiatría Americana, que es una de las más respetadas en el mundo, más dinero invierten, más estudios hacen, mejores profesionales de la élite intelectual tienen. Ellos sacan el libro, Cómo diagnosticar enfermedades psiquiátricas y mentales, los desórdenes. Desde el año 95-98, en su libro, por el incremento de estas manifestaciones diabólicas, tuvieron que clasificar así una enfermedad. Le llamaron DTD. ¿Qué significa eso de DTD? Desorden de trance disociativo. En el año 2013 le cambiaron de nombre y le llamaron desorden, no de trance, sino de identidad disociativa en el 2013. ¿Y qué es eso? Ahí lo dice abajo, ¿qué es? Dice, la identidad usual de las personas es reemplazada por una identidad atribuida ¿a quién? A un espíritu, a un demonio, a un poder o a una deidad, y cae en trance de posesión. ¡Ah, tenaz! ¿No te parece tenaz que la ciencia haya tenido que reconocerlo? Que en los últimos años ha incrementado esta actividad diabólica, que la han tenido que clasificar como una enfermedad. Vamos a 1 de Timoteo en su capítulo 5. Dice en el versículo 14 y 15: por eso exhorto ahora a las viudas jóvenes. Está hablando de cristianos que son creyentes, no son ateos, no son satanistas. Esta carta es para cristianos. Exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y que tengan ¿qué? Hijos, y que lleven bien un hogar y no den lugar a críticas del enemigo. Es que algunas ya se han descarriado para seguir ¿a quién? ¿A quién dice ahí? A Satanás. Te pone a pensar esto, nos pone a pensar. Los demonios y Satanás pueden afectar a la iglesia cristiana. Ahí dice que algunos cristianos llegan a descarriarse y a seguir a Satanás, a quedar atrapados por el demonio. Hay cristianos que se han llegado a suicidar, hay cristianos que recaen en las drogas, hay cristianos que se van a unión libre y a fornicar. ¿Será que la rebelión de ellos les trae a Satanás? Por rebelarse a la palabra de Dios y no casarse, sino unión libre, fornicación. ¿Será que eso los lleva a Satanás? Vicios, mentira, no devocional, no discipulado, no iglesia. ¿Será que la rebelión trae a Satanás? Es lo que nos pone a pensar con la escritura de Timoteo. La siguiente pregunta es esta que debemos hacernos: ¿merodean los demonios a la communio sanctorum? La comunidad de los santos en latín, así se le llamó desde el primer siglo y los primeros siglos a los cristianos. No se le llamó el solitario, el ungidísimo, el llanero solitario, la mujer maravilla, no, communio sanctorum. Los cristianos se identificaban en comunidad, como Cristo. No anduvo solo en los montes Himalayas. Se rodeó de gente pecadora, problemática, pero que querían encontrar a Dios con sinceridad. Será, como dice 1 de Timoteo 5, que cuando un cristiano se vuelve rebelde, permite la rebeldía en su corazón, cae prisionero de Satanás otra vez. Te voy a responder con las escrituras. Satanás merodea, primero este texto, Génesis 3, 4 y 5, con una sutil rebelión. ¿Ves lo que dice ahí? Génesis 3 nos habla de que merodea con una sutil rebelión. No es ya descarada y abrupta. No. Ya no muestra así el pecado grandísimo. Es de forma sutil. Leámoslo, Génesis 3, 4 al 5.
Los primeros hijos de Dios, dice así, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. La palabra no van es importante. La serpiente es el tipo o el prototipo de Satanás. Y le dijo, no van a morir. Dios sabe bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser. Esa otra palabra importante. Al lado de no van, ahora le dice llegarán a ser. Como Dios, conocedores del bien y el mal. Ya no es descarada, sino es sutil la rebelión, a la que incita Satanás a los hijos de Dios, a los creyentes. Y con este argumento, no van a ser, no van a morir y van a llegar a ser. ¿Has oído alguna vez esa voz en tu mente? Alguien ha golpeado tu puerta, alguien en un chat te ha hablado y te ha dicho, no te va a pasar nada si te alejas de la iglesia. No te va a pasar nada si no tienes un discipulado. No te va a pasar nada si tú no diezmas, si tú no ofrendas. Aunque está en la Biblia, estas personas perversas, manchadas por Satanás, siguen diciéndole a los fieles, no vas a morir. No te va a pasar nada si tú haces parte de los reality, si tú vives como el mundo, si fornicas, si te vas a una unión libre, si te embriagas. No te va a pasar nada. Y además son tan groseros como el mismo diablo es un grosero y dice, vas a llegar a ser mejor que esos cristianos, mejor que ese pastor, te va a ir mejor. ¿Has oído esa voz? Cuidado. Ahora, primera de Timoteo 4:1 nos dice que los demonios merodean con una rebelión doctrinal. Leámoslo. Dice, el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo, que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe, abandonarán la communio sanctorum para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Primero, merodea con una sutil rebelión. Segundo, merodea con una rebelión doctrinal. ¿Sí? No hay que ofrendar. Digo esto porque es una de las más usuales que yo escucho en la gente, por las que se apartan de la iglesia, por las que no están en un discipulado, se rebelan de la comunio sanctorum. Eso está en la Biblia, por todas partes está en la Biblia. Desde el Génesis, Abel. ¿Por qué Caín mata a Abel? Por las ofrendas, querido. Hoy la gente sigue matando a los siervos de Dios, matando a la iglesia, lanzándole pedradas como Caín. ¿Por qué? Por darle a Dios. Porque le damos lo mejor de nuestro tiempo, de nuestro servicio, de nuestras ofrendas. Una rebelión merodea con la doctrina, a dañar la doctrina, a que uses solo unos versiculitos y no estés en la universidad bíblica. Lo siguiente que nos revela la Biblia de cómo merodea Satanás a los cristianos está en la primera carta a Timoteo. Volvámonos a la primera carta a Timoteo, capítulo 3. Versículo 5 y 6 habla de una rebelión ministerial, una rebelión del servicio a Dios. Leámoslo. Y dice, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó ¿quién? El diablo. Está hablándonos del diablo en medio del servicio a Dios. Satanás merodea la comunio sanctorum. ¿Cómo? Con una rebelión del servicio, hacerlo a su manera, hacerlo solo. No recibas personas así, no sigas líderes así. Cuidado, porque eso viene del diablo. El que no sigue la norma, el que no sigue la palabra. La Biblia dice en Efesios capítulo 4 que Dios ungió pastores y ungió maestros, y está al lado las dos palabras para enseñar la iglesia. Pero algunos que creen que el que les enseña es el ayuno. Está maravilloso ayunar, pero la Biblia no dice que el ayuno te enseña. La Biblia dice qué es lo que nos enseña. Nos enseñan los maestros, nos enseñan los pastores con la doctrina de la palabra de Dios, conociendo a profundidad el griego, el hebreo, la hermenéutica bíblica, la historia bíblica. Y si no, uno comete muchos errores, y muchas de esas cosas son una rebelión sutil del diablo, rebelión ministerial. La siguiente, como merodea los demonios a la iglesia, segunda de Corintios capítulo 12 verso 7, es una rebelión de carácter. Los merodea haciendo que su carácter vuelva al viejo hombre, vuelva a ser orgulloso, vuelva a ser soberbio. Leámoslo. Segunda de Corintios 12 7 dice, para evitar que me volviera presumido, carácter, presumido como él era antes, era presumido Pablo.
Por estas sublimes revelaciones, mira, visiones, sueños, profecías, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Tenaz la revelación que nos está viniendo, la otra pista de cómo los demonios merodean, una rebelión sutil. Mira, una rebelión doctrinal, pero ahora una rebelión de carácter. Volver a ser ese individualista, ese que no se somete. Cuidado, porque tras de eso puede estar el mismo demonio. Y la última ficha de este rompecabezas, la última pista que nos da Dios de cómo merodea a Satanás a la iglesia. Y en los últimos tiempos, antes de la parusía, de la venida de Cristo, ¿cómo lo hará? El colmo está en Santiago capítulo 3, verso 15. Dice que será una rebelión atacando al prójimo. Una rebelión ya abierta, grosera, en las redes sociales, hablando con las demás personas y atacando a los siervos de Dios y atacando a la iglesia. Leámoslo. Santiago capítulo 3, verso 15 al 16. Dice: esta no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. En rojo está otra vez, actividad satánica. ¿Cuál es la sabiduría satánica? Dice, donde hay envidias, rivalidades y confusión y toda clase de acciones malvadas. En rojo está envidias y rivalidades. ¿Tú has oído de personas que así tratan a la iglesia del Señor? Esto se ha incrementado en el último tiempo. Estamos a las puertas de la parusía. El rey va a venir ya pronto, porque toda esta maldad se está manifestando. El demonio se está moviendo de esta forma. Hagamos el resumen. Primero, una rebelión sutil. Segundo, una rebelión doctrinal. Tercero, una rebelión ministerial en el servicio a Dios. Cuarto, una rebelión en el carácter. Y quinto, una rebelión atacando a los demás. ¡Wow! Aquí tenemos el gran resumen. Sí, aquí tenemos las grandes pistas. ¿Por qué en Tesalonicenses se habla de la segunda venida del Señor y de la rebelión y de los demonios? Va a haber un incremento y aquí nos muestra la Biblia cómo será ese incremento. ¡Wow! Atacando el carácter, el servicio a Dios y ya de forma descarada, dice Santiago, poniendo rivalidad en la iglesia. Poniendo la cizaña maligna, murmuraciones y divisiones. Abel Álvarez nos amplía. Los fieles adoradores de Satanás han conseguido que la iglesia del demonio sea reconocida oficialmente por el gobierno de Estados Unidos, lo que significa una igualdad con otras religiones. Ya no tendrán que ocultarse para realizar sus oscuras ceremonias, al ser reconocida por el Servicio de Rentas Internas y obtener el estatus de exentos de impuestos. Ahora, además de dejar de pagarlos, tendrán los mismos derechos y beneficios que el resto de las iglesias, y sus seguidores podrán predicar en lugares públicos sus macabras doctrinas. El satanismo está aquí para quedarse. En su cuenta de Instagram, el templo satánico publicó: estamos encantados de anunciar que por primera vez en la historia, una organización satánica ha sido reconocida por el gobierno de Estados Unidos como iglesia. Los devotos de Satanás se oponen agresivamente al cristianismo, como cuando colocaron una estatua de Baphomet, uno de sus dioses que tiene forma de humano, con alas y cabeza de cabra, junto al monumento a los 10 mandamientos en el Capitolio de Arkansas. La eterna batalla entre el bien y el mal se traslada a las calles de Estados Unidos. La pregunta es: ¿quién ganará? Vamos a concluir con Tesalonicenses, donde empezamos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 dice: entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús dice que no lo dejará hacer lo que quiera. ¿Qué le va a hacer el Señor Jesús? Aleluya. Él puede atacar, pero no triunfará. Él puede oprimir, pero no vencerá. Sino que dice aquí, el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese es el último principio. La boca del Señor es la que destruye a los demonios, al enemigo. Entendámoslo con la palabra de Dios. Isaías 11:4 dice: sino que juzgará con justicia. Está hablando del Señor Jesús. Juzgará con justicia a los desvalidos. Dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Y está en rojo: destruirá con la vara de su boca, matará al malvado
con el aliento de sus labios. Está hablando que con la boca nuestro Señor, con su palabra lo destruye. Leámoslo en Apocalipsis capítulo 19 verso 15, dice también que la palabra es la que lo destruye. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones. Y otra vez está en rojo la boca del Señor. Leámoslo explícitamente, bien entendible. ¿A qué se refiere todos estos textos? Dice Efesios 6, 17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? ¿Cuál es la espada que menciona Apocalipsis? La espada que sale de la boca es la palabra de Dios. Amén. Isaías 11:4 dice que es la palabra del Señor la que mata al enemigo. Luego Apocalipsis 19 dice que es la palabra del Señor la que va a acabar con el enemigo. Y finalmente Efesios 6 dice que es la ¿qué? La palabra de Dios. Ninguna profecía, ninguna palabra es de interpretación privada. Ah, no. Dice, vayan a los ancianos de la iglesia y sometan la prueba. Que los ancianos juzguen, los maestros juzguen, los pastores juzguen. Esas palabras que dicen, Dios me habló, pero si tú no eres maduro en la doctrina, si tú no has sido ungido por Dios o no eres maduro en la palabra de Dios, no puedes juzgarla solo. Eso dice la Biblia. Terminemos pues con esta conclusión preciosa. Debemos entonces, en la venida de nuestro Señor, estar preparados en la palabra de Dios y debemos cuidarnos de la actividad diabólica. Y sobresalen dos ejemplos grandiosos que hemos visto, dos noticias. Una, el lado oscuro del reality británico Love Island, donde ya 3 famosos se han matado, jóvenes de allí. Otra noticia, Hailey, la modelo, con su esposo Justin Bieber, hablan de la iglesia y dice que están anclados, están felices durante la pandemia, están anclados en Cristo porque tienen relación con la iglesia. Algo nos tienes que decir esto. Son 2 grupos de personas famosas. Bueno, ya, tal vez Justin Bieber y la modelo Hailey los superan en dinero y en fama a los otros. Los otros se quieren matar, se suicidan y acaban con sus vidas. Algo nos está hablando, las evidencias nos están comprobando la Biblia. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Juan Crisóstomo, el gran teólogo del siglo IV después de Cristo. Ahí tenemos una representación de él. Él era moreno. Fue el pastor de la iglesia más grande que hubo de gentiles en Antioquía, la iglesia cristiana en Antioquía. Juan Crisóstomo dijo lo siguiente: Ecclesia fluctuan nec mengitur. ¿Qué significa eso en el español? En español dice, la iglesia fluctúa, pero no mengitur, no se hunde. Está hablando de la iglesia sobre las olas, como si estuviese sobre el agua. Sí, los cristianos pasamos luchas, los creyentes pasamos ataques. El demonio nos puede atacar, sí, pero no triunfará. Si estamos en la Communio Sanctorum, dice Crisóstomo, uno de los principales patriarcas de la iglesia cristiana, nos dice la Biblia, si tú permaneces en la Communio Sanctorum, en obediencia, en discipulado. No lo dice Justin Bieber, ojalá sigan así con Hailey la modelo, que hay una diferencia cuando sigues a Cristo. En lugar de forniquemos, vicios y embriaguémonos, cuidado, hoy anclémonos y los demonios serán derrotados por la obediencia a la palabra de Dios. I never knew